Empresas egipcio. Deben su nombre a la postura con la que se suelen representar a los hombres en los jeroglíficos egipcios, con una mano detrás en actitud de recibir algo, generalmente un sobre, por lo que también se podrían denominar sobrecogedoras, aunque son más bien sobredadoras. Estas, a su vez, admiten dos subcategorías. Los egipcios cara de piedra, estas son empresas con una doble composición. Suele haber socios trabajadores y socios capitalistas. Esto, cuando te lo cuentan los socios trabajadores, normalmente lo hacen como dando un especial énfasis a la composición, como si fuese una solución sofisticada. Es asombroso estudiar el comportamiento humano en parcelas como el miedo, del que creo que debo hacer otro curso con dedicación única, y su variante, la aversión al riesgo. El miedo no es tanto una reacción ante algo irracional fruto de un análisis, sino la creencia de que pueden pasar grandes males sin ninguna justificación. Sorprendentemente, ante el miedo lo primero que evitamos es analizarlo, como si en el fondo nos gustara sentir miedo. De hecho, el género del terror, que se sustenta en este amor-odio hacia la sensación de miedo, tiene mucha aceptación. Te pierdo con esto del miedo, vete al grano. Perdona, tienes razón. Hay gente muy trabajadora, emprendedora, con una idea de cómo hacer las cosas en un sector, pero con gran aversión al riesgo. Cuando esto se da, buscan a otras personas que pongan cantidades ridículas de dinero a los que llaman socios capitalistas y se lanzan a currar, ahora ya sin miedo. Suelen comprar la porción de valentía que necesitan a cambio de una participación en la empresa. Al principio me sorprendió que estos socios capitalistas básicamente pertenecieran a dos grupos sociales. Sin embargo, después de una pequeña reflexión, te das cuenta de que es lógico. Los dos tipos básicos a los que me refiero son bancarios, que llevan unos años en el sector y conocen a mucha gente, o empresarios de una cierta solvencia o relevancia que están a sus propios negocios y por distintas razones se cruzan en el camino de estos emprendedores. En el caso de los bancarios, el comienzo del noviazgo se hace en base a la seguridad aparente que ofrecen, no solo porque ponen algo de dinero, sino porque conocen a mucha gente y datos relevantes de los mismos, aparte de un cierto poder de influencia sobre muchos de los clientes del banco, y eso parece garantizar que no se empieza de cero. Las empresas que se montan así suelen dedicarse a servicios auxiliares, no nucleares de las empresas, por ejemplo, publicidad, merchandising, servicios informáticos e incluso asesorías pequeñas, por citar algunos. Es fácil que algunos clientes de bancos o de empresas grandes reciban la recomendación de atender la visita de la empresa tal o cual en la que fulano tiene una pequeña participación. La aportación curiosamente suele ser muy pequeña y tras un periodo de tiempo donde no piden nada, todos son ánimos para que arranque el negocio, comienzan a introducir la idea de que sería bueno establecer unos repartos de dividendo periódicos que en muy poco tiempo superan con creces la aportación inicial, de haber habido alguna. Y ahí los tienes, haciendo el egipcio, recibiendo su sobre legalmente. En este plano nada hay que reprochar, pero hacen gala de una cara más bien dura. El problema principal que tiene el miedo es que cuando uno no se enfrenta a él, crece, y si la empresa comenzó con un ingrediente importante de miedo, ese bastón inversor no hace más que acrecentarse. Y son empresas que viven de ese micromundo que se establece en torno a esa relación. Todo tiene un perfil muy clientelar y la gestión suele, salvo casos honrosos, pasar por el pope que la protege, que está a lo suyo y ve a la empresa en cuestión no como un proyecto por el que vivir o luchar, sino como otra fuente de ingresos accesoria. Obviamente no da resultados eficientes, pero ¿a quién le importa? En un entorno de inestabilidad bancaria donde se cierran y abren cuentas y préstamos en muchas y cambiantes entidades, esas empresas sufren mucho, y estando como están, atadas por el miedo, su capacidad de maniobra es inexistente. No son demasiadas, pero sí lo suficientemente numerosas como para tenerlas en cuenta. Los egipcios de estirpe. Luego están los que nacieron para relacionarse no ya con los egipcios de a pie, sino con los mismísimos faraones. Aquí llegamos a un tema que probablemente haga morir a la civilización occidental, porque tiene muy difícil solución una vez enquistado. Y aquí ya lo está. De esta enfermedad murieron todos los imperios, las civilizaciones. Si alguien que tiene un cargo político quiere llevarse dinero, obviamente no puede llevárselo extendiendo un recibo y metiéndoselo en el bolsillo. ¿Cómo lo hace entonces? Encarga un trabajo a una empresa, que generalmente se crea para eso, y se le paga una cantidad muy superior de lo que cuesta ese mismo trabajo en el mercado. Y la diferencia, a repartir, cuando no es todo el fruto para el político de turno. Esto se hace en todos los sitios donde se mueve dinero, no solo en la política, por ejemplo, equipos de fútbol y otros deportes. El caso
es que hay miles de empresas que viven de esto, y todos lo sabemos. Cuando buceas en este mundo, llega un momento en que las cantidades que descubres relacionadas con esta forma de proceder son de tal magnitud que te marean. Pero lo curioso es que está pringado hasta quien menos te lo esperas. Los encargados de compras de ayuntamientos, de empresas grandes, aceptan regalos de televisiones, electrodomésticos o herramientas por comprar una cosa u otra. Esto llega a veces hasta límites que jamás pude imaginar. Cuanto más alto es el cargo, más grandes son las empresas involucradas y las cantidades alcanzan límites inasumibles en el tiempo. El gigantesco problema de estas empresas que reciben préstamos multimillonarios, principalmente de cajas de ahorro o contratos millonarios con administraciones, es que ¿para qué lo van a hacer bien? A ellos no los contratan por su buen hacer, sino por su concertado dar. Es absurdo mejorar. ¿Para qué? Y hay que darles la razón cuando te lo explican. Hay empresarios, me resisto a llamarlos así, que se jactan de lo fácil que es corromper a un político. El argumento que usan es fácil y se resume en el esquema siguiente. Se reúnen con el político. Cuanto más mediocre, más fácil es el camino. Y le dicen a las claras: no vas a cambiar el mundo, no lo ha hecho nadie, no lo vas a hacer tú. Todo el que está en política se lleva lo suyo. Tienes que pensar en tu familia. ¿Crees que alguien va a recompensarte por tus esfuerzos y desvelos? En política, hoy estás y mañana no. Esos desagradecidos de votantes pasan de ti, pero tú quedas marcado y tienes que volver a tu suelducho de mierda. Algo tendrás que hacer. No vas a ser tú el único tonto que no mire por su familia. Al final, si no eres tú, va a ser otro. El resultado es el mismo y tú te quedas con 2 palmos de narices. Bueno, que nosotros tampoco queremos arreglar el mundo y que hay muchos políticos honrados y abnegados. Las más de las veces relegados a puestos de mucha brega y poca decisión. Alguien tiene que hacer el trabajo. Pero el caso es que este importante núcleo de empresas existe y necesitan empleados para ejecutar esos encargos que se les encomiendan. Y, a veces, a quien pone al timón le da por creerse que está al frente de una empresa real y comienza a tratar de hacer operaciones mercantiles fuera del circuito. Y ahí empieza el lío. Porque no está ahí para ser empresario, sino para alimentar al faraón. Y cuando esto se acentúa mucho, pueden poner en riesgo al conjunto de proveedores con los que negocian. Además, cada cambio de partido político tritura el entramado de una parte para alimentar al de la otra. Es curioso ver en provincias pequeñas donde todo el mundo se conoce cómo crecen y decrecen estas empresas con cada sístole y diástole electoral. Este es el camino directo a la pobreza de los pueblos. Hay un periodo, a veces medianamente largo, depende de la bonanza de los tiempos, en que se produce un efecto reparto del botín. Hay muchos que reciben y mientras se recibe, todo el mundo calla. Cuando no es un enchufe en la administración, es en una empresa que depende de ella, o pequeños encargos. Pero el drama acecha cuando la economía se frena. Nadie quiere reducir su tajada y el cordero está más flaco. Así que comienza la guerra y el sálvese el que pueda. Pero es que además la corrupción es el mayor freno del progreso. Los que están en el ajo dicen: ¿para qué mejorar si el sistema me protege? Da igual lo que haga, que yo lo tengo seguro. Y los que no llegan al reparto dicen: ¿para qué mejorar si el sistema no me admite? Da igual lo que haga, porque no lo tendrán en cuenta. ¿Cómo crees que va a terminar esto, Leonardo? Mal, muy mal, ya te digo. ¿Y no me das buenas noticias? Ya solo queda el último tipo antes de remontar. Venga, pues vamos al lío. Nos quedan las empresas de nadie. Curioso nombre para un tipo de empresa. Sí, señor.